Buenos días, señoras y señores, concejales y personas que nos acompañan. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno para la concesión de honores y distinciones conforme a lo establecido en el artículo 77 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón. Pero, en primer lugar, vamos a guardar un minuto de silencio por don Genaro Valdés, el que fuera director de la Banda de Música de Gijón. Muchas gracias. En primer lugar, y como asunto número 1 del orden del día, es la propuesta de la concesión de la Medalla de Plata de la Villa a la Asociación de Veteranos del Real Sporting de Gijón. Por favor, señora secretaria. El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón establece que la Medalla de la Villa es una distinción municipal para premiar méritos extraordinarios que concurran en personalidades, entidades o corporaciones por haber prestado servicios al municipio o haberle dispensado honores. El mencionado reglamento determina el procedimiento para la concesión de las medallas de la Villa y establece que será acordada por el Pleno de la Corporación Municipal en una sesión extraordinaria con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. Realizados los trámites oportunos, se eleva la siguiente propuesta al Pleno: conceder la Medalla de Plata de la Villa a la Asociación de Veteranos del Real Sporting de Gijón, en reconocimiento a su participación y organización de actividades deportivas y culturales diversas, y por encontrarse siempre a disposición de cualquier organización humanitaria o de carácter social que le requiera, siendo un ejemplo de solidaridad, no solo con sus miembros, sino con todas aquellas personas necesitadas que han encontrado en el fútbol un inquebrantable nexo de unión. Muchas gracias. Para la exposición de los méritos que han sido tenidos en cuenta para formular esta propuesta, tiene la palabra el concejal del Grupo Municipal Foro de Ciudadanos, don Rafael Felgueroso Villar. Señora alcaldesa, compañeros de corporación, autoridades civiles y militares y los galardonados de las personas y entidades a las cuales se les entrega el premio, a los cuales quiero dirigirme en primer lugar felicitándoles por este merecido homenaje que se celebra en este día tan importante para todos ustedes y también para el Ayuntamiento de Gijón. Me corresponde presentar la propuesta de concesión de medalla de plata de la Villa a la Asociación de Veteranos del Sporting, que comienza a organizarse como tal durante el año 1990, que se constituye formalmente al año siguiente, 1991, y que es legalizada en ese año mediante la inscripción en el registro de asociaciones de la Delegación del Gobierno del Principado de Asturias. La primera junta directiva de la asociación, presidida por Armando Medina, la forman parte diversos socios fundadores: Carlos Ruiz, Cuñarro, Eraña, Montes, Alonso. No es hasta 1997 cuando se produce la adaptación de los estatutos y la inscripción en el registro de asociaciones deportivas del Ayuntamiento de Gijón y del Principado de Asturias. El 29 de abril del año 98 se produce el cese de la primera directiva, asumiendo la dirección de la asociación una nueva junta formada por Alberto Fernández, Joaquín Alonso, José Manuel Vázquez, José Manuel Rodríguez Cuervo, Manolo Jiménez, Secundino Suárez y bajo la presidencia de Alberto Fernández, hasta que en el año 2006 se produce la tercera renovación, que se mantiene hasta la actualidad. El fin principal de la asociación
reconocido en sus propios estatutos, consiste en la organización y participación en actividades deportivas y culturales diversas. La entidad participa activamente en todas aquellas tareas deportivas, charlas, conferencias o debates para los cuales es requerida. Dichas actividades son canalizadas mediante su equipo de fútbol de veteranos, entre cuyos éxitos deportivos merecen destacar la obtención del primer Campeonato Nacional de Veteranos de Brunete de 1993, el título de la Liga de Fútbol Indoor de Veteranos 2011 y el subcampeonato de la Copa de Fútbol Indoor de Veteranos del mismo año. Entre la multitud de apariciones que los veteranos del Sporting realizan a lo largo de toda la geografía española, incluso fuera de nuestras fronteras, se pueden destacar fundamentalmente los partidos a favor de organizaciones humanitarias como Cruz Roja, participación en jornadas contra racismo y xenofobia, partidos con los recursos de instituciones penitenciarias, jornadas deportivas con organizaciones del ámbito social como Centro Reto y Abiertos al Amanecer, partidos con los miembros de la Guardia Civil y UNOSA, partidos de homenaje y recaudatorios para personas necesitadas en pueblos y ciudades de toda nuestra geografía y homenajes especiales como el que se realizó en la figura del que fuera hoy desaparecido entrenador del Real Sporting de Gijón, Manolo Preciado. La asociación se encuentra siempre a disposición de cualquier organización humanitaria o de carácter social que se le requiera, ya sea dentro o fuera de nuestro territorio de Asturias, siendo un ejemplo de solidaridad no solo con sus miembros, sino con todas aquellas personas necesitadas que han encontrado en el fútbol un inquebrantable nexo de unión. La entidad, además, pone a disposición de cualquier exjugador del Real Sporting recursos económicos y sociales para paliar situaciones personales o profesionales adversas, como son gastos médicos por enfermedades, operaciones o consultas, gastos de urgente necesidad, como alquileres de viviendas, necesidades básicas, sociológicas o legales, así como gastos de apoyo a compañeros o enfermos e impedidos. Muchos han sido los beneficiarios de dichas ayudas. La asociación actualmente está compuesta por 120 socios, de los que cerca de 100 han sido jugadores del club. Anualmente hace entrega de la insignia de oro de la Asociación de Veteranos, donde cuenta con la participación de la mayoría de los miembros de la misma, en un almuerzo homenaje donde participan diversas autoridades de nuestra ciudad. A lo largo de los 21 años de vida de la asociación, dichos premios han recaído en personas tan entrañables como Antonio Álvarez Fernández, Campomanes, Pandiella, Jesús Barrio, Miguel Montes, Pío Ortiz, Juan Carlos Ablanedo, Rubén Suárez, Germán Iprendes, Munarriz, Quini, Joaquín, Alberto Molinucu, Manolo Vegarango, Bienpica, Novoa, Eraña, Puente, Ciriaco y Enzo Ferrero, que yo creo que todos están en nuestra memoria. Por todo lo que supone la vinculación del equipo de fútbol de nuestra ciudad y toda esa labor desinteresada y altruista, es por lo que se propone que se otorgue la medalla de la Villa en su categoría de plata a la Asociación de Veteranos del Real Sporting de Gijón. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Felgueroso. Se da por aprobada por asentimiento y unanimidad la concesión de la medalla de la Villa a la Asociación de Veteranos del Real Sporting de Gijón. Un aplauso. El punto número 2 del orden del día es la propuesta de concesión de la medalla de plata de la Villa al Comité Ciudadano Antisida. Por favor, señora secretaria. Cumplidos los requisitos del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón y emitidos los informes oportunos, se eleva al Pleno la siguiente propuesta: conceder la medalla de plata de la Villa al Comité Ciudadano Antisida del Principado de Asturias, en reconocimiento a su labor informativa sobre el VIH, reivindicando los derechos de las personas afectadas por el SIDA a vivir en igualdad, sin discriminaciones y estigmas, sensibilizando e informando a la población. Muchas gracias. Para la exposición de los méritos que han sido tenidos en cuenta para formular esta propuesta, tiene la palabra el concejal del Grupo Municipal Socialista, don Santiago Martínez Argüelles. Buenos días, muchas gracias, señora alcaldesa.
personas y entidades galardonadas, autoridades, vecinas, vecinos de esta ciudad. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos describieron el 5 de junio de 1981 una extraña neumonía en un grupo de homosexuales. Un mes después se identificaron un tipo de cáncer de piel denominado sarcoma de Kaposi. Lo llamativo era la aparición conjunta de ambas enfermedades en varios pacientes, que eran hombres homosexuales sexualmente activos, muchos de los cuales también sufrían otras enfermedades crónicas que más tarde se identificaron como infecciones oportunistas. En octubre de 1981 se diagnostica en el Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona un brote extraño de sarcoma de Kaposi y otras infecciones oportunistas como, comillas, las que habían aparecido recientemente entre la población homosexual de Estados Unidos. Cierro comillas. Una enfermedad aún sin nombre, pero en torno a la cual empezaban a mezclarse los ingredientes necesarios para convertirla en una suerte de castigo divino medieval. En un primer momento se llamó peste rosa, tanto por el color de las manchas que solían padecer los enfermos como por la relación con la comunidad homosexual. Pronto se descubrió la falsedad de esta creencia. Inmigrantes haitianos, usuarios de drogas intravenosas, receptores de transfusiones sanguíneas y mujeres heterosexuales también padecían la enfermedad. Hasta 1982 no se bautizó con el nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, y se identificaba como una enfermedad infecciosa cuyo contagio es a través de la sangre, las relaciones sexuales y de madres a hijos. Hoy se estima que unos 35 millones de personas viven con SIDA. De ellas, el 52% son mujeres. Solo en 2011 hubo 1,7 millones de muertes relacionadas con el SIDA y 2,5 millones de nuevas infecciones. 120.000 personas con VIH residen en España y otras 40.000 personas españolas aún no saben que son seropositivas al virus del SIDA. En Asturias, desde 1983 se detectaron 5.551 casos de SIDA. Se pasó de un pico anual en 1995 de más de 350 casos nuevos a los 87 de 2011. Pero ni se debe bajar la guardia ni se ha acabado el trabajo. Hace 25 años España era el primer país europeo en casos de SIDA pediátrico y en transmisión por el uso compartido de jeringuillas en la población adicta a drogas por vía parenteral. 25 años después, la vía de transmisión de la enfermedad ha cambiado de forma radical y ahora se ha quedado, como en el resto de Europa, fundamentalmente como una enfermedad de transmisión sexual. Y de ser el SIDA un sinónimo de muerte, ha pasado a ser una enfermedad crónica. La evolución del tratamiento de la enfermedad ha combinado decisivos avances médicos con un cambio radical en la percepción social de la enfermedad y de los enfermos. De ser unos malditos a los que casi no se podía ni tocar, se ha pasado a una aceptable integración social en la que aún queda mucho camino por recorrer. La evolución no ha sido completa, aún quedan espacios vedados para los portadores del VIH, aunque se ha avanzado. En este cambio de perspectiva contribuyeron sin duda hechos como el fallecimiento a causa de SIDA de personajes famosos como Rod Hudson, Freddie Mercury o Rudolf Nureyev, o el reconocimiento de la enfermedad por un deportista de élite como Magic Johnson. Todos estos reconocimientos contribuyeron a combatir algunos de los estigmas sociales relacionados con la enfermedad y permitieron poner en la primera línea de la opinión pública la sensibilización y la lucha contra la pandemia. Elizabeth Taylor describía en 1992, con motivo de la recepción del Premio Príncipe de Asturias, ese combate contra la discriminación de las personas con SIDA con las siguientes palabras. Desde que la larga sombra del SIDA oscureció los libros de historia de la medicina, he sido testigo de las más hermosas y de las peores experiencias. Lo mejor y lo peor del ser humano. No he visto nada más hermoso ni nada más valiente que el invencible espíritu y la valentía de aquellos que luchan por su vida. Nunca he visto la crueldad ni la maldad en el corazón de los enfermos o de los que lloraba la pérdida de algún ser querido. Lo que me ha horrorizado, más que ninguna otra cosa, han sido los prejuicios y la violencia con que se les discriminaba. Es hora de que en el mundo se dé cuenta de que las personas aquejadas por el SIDA no son nuestros enemigos. Nuestro verdadero enemigo es el virus. Fin de la cita. En medio de aquella convulsa situación, el 7 de julio de 1987, hace 25 años, nació el Comité Ciudadano Antisida de Asturias. Se instalaba en lo que hoy sigue siendo su sede, el barrio del Coto, en Gijón. Un grupo de voluntarios y voluntarias creyó necesario tomar partido e implicarse en dar visibilidad social. Las connotaciones de la enfermedad casi maldita, el rechazo social, el miedo y la ignorancia, los problemas de los enfermos y sus familias, la vergüenza y el rechazo social
fueron solo algunos de los obstáculos que tuvieron que salvar entonces y seguir salvando durante todo este tiempo. A ello se sumaba la necesidad de convencer a las administraciones y también a las empresas de que merecía la pena destinar recursos a apoyar las campañas preventivas, informativas y paliativas en torno a esta enfermedad. Con mucha voluntad, aquel grupo de entusiastas se alzó a las calles a informar y a trabajar. Había que sacar de sus escondites a los enfermos y a sus familias, temerosos siquiera de pedir ayuda. Había que sacar del desconocimiento a miles de ciudadanos con la cabeza llena de leyendas urbanas, de mitos, de supersticiones sobre la enfermedad, el contagio y su vinculación a colectivos minoritarios, socialmente encerrados en guetos y considerados casi culpables de su enfermedad por su condición de homosexuales, toxicómanos, profesionales del sexo o simplemente promiscuos. Mucha tarea para pocas manos, pero los años han dejado claro de que se puede. Hoy el Comité Antisida es una organización respetada en la sociedad, además de un punto de referencia al que acuden cada año miles de personas para pasar de la desesperación a la esperanza y de la soledad a la compañía de este duro camino de una enfermedad que paradójicamente ha vuelto a ser invisible porque ha pasado de tener la consideración de mortal a crónica. Tal vez ambos extremos no sean más que una construcción social que solo busca disculpas para poder mirar a otra parte con tranquilidad. Y menos parece que se ha avanzado cuando aún tienen que despejar dudas tan básicas como que besar, beber, abrazar, jugar, pelear, sudar o amar no supone un riesgo para contraer el VIH-Sida. El Comité Ciudadano Antisida es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, independiente, altruista, dirigida a garantizar la dignidad del ser humano, sea cual sea su condición, donde sus principios son responder en su medida siempre, desde los valores de la ética, la igualdad de oportunidades, derechos y libertades, para garantizar la normalización de las personas con SIDA, sin paternalismos, desde la equidad, la igualdad y la corresponsabilidad, luchadores de derechos y por encima de grupos de presión. El Comité Antisida de Asturias tiene tarea: seguir informando sobre el VIH, acompañando a quien lo solicite, reivindicando los derechos de las personas que viven con VIH-Sida, como el acceso universal al tratamiento antirretroviral o vivir en igualdad, sin discriminaciones y estigmas por el hecho de ser portadores del virus. El Comité Antisida de Asturias tiene que seguir sensibilizando e informando a la operación. Y además quiere contribuir a alcanzar los objetivos de ONU-SIDA, es decir, llegar a 0 muertes por SIDA, a 0 nuevas infecciones por VIH y a 0 discriminaciones por vivir con el VIH-Sida. El Comité Antisida de Asturias fue pionero en la iniciativa del reparto del Sanikit, ese kit de jeringuilla, toallitas de alcohol, agua destinada y una cazuelita, para evitar el uso compartido entre los toxicómanos. Este año se cerrará con cerca de 350.000 Sanikits distribuidos por Asturias y continúa su labor preventiva desde 1987 con el reparto gratuito de 600.000 preservativos en campañas escolares, callejeras, en su sede o entre los trabajadores del sexo. O se cuentan por cientos de miles los folletos informativos que llevan el sello del comité también, o son más de 20.000 las llamadas telefónicas atendidas para menguar la desazón de enfermos, familiares y ciudadanos. Más de una veintena de unidades familiares dan su apoyo anualmente y 415 personas han recibido apoyo psicológico clínico. Todo desde los principios de gratuidad, confidencialidad y anonimato. El Comité Ciudadano Antisida de Asturias llenó Gijón de lazos rojos con aquel símbolo de la lucha VIH-Sida que cubrieron la Torre de la Laboral, las calles y las estatuas de Gijón. Es responsable de que nuestra ciudad sea la sede de la tradicional cadena humana que año tras año reúne a cientos de asturianos y asturianas en el Muro. Y la convicción del comité hizo posible que el 4 de junio de 2010 se inaugurase por el Ayuntamiento gijonés el Bosque de la Memoria, que cuenta con 221 árboles de los 5 continentes, un monolito del artista senegalés Mohamedou Andoye, camaleón, que llama a la unidad en la diversidad a través de su leyenda. El Comité Ciudadano Antisida quiere seguir luchando, dando pasos adelante, luchando contra la soledad, contra la especulación de la industria farmacéutica, luchando contra el temor que produce el copago de las medicinas o el transporte sanitario, contra la impotencia ante la muerte de personas que formaron parte de sus vidas, personas que compartieron su misma tarea y que dieron sentido a su activismo, poniendo cara y nombres, voces y vidas únicas a estos 25 años de lucha. Personas que no se venden, que no quieren dar lástima, que solo quieren seguir trabajando con las mismas señas de identidad, sin bajar el tono ni las exigencias, porque aún tienen motivos por los que luchar las personas. Y termino ya con unas palabras pronunciadas por Kofi Annan en 2003 con motivo de la reunión del Pleno de la Asamblea General de la ONU para el seguimiento de la aplicación de la Declaración de Compromiso en la lucha contra el VIH-Sida. Dice así: hemos recorrido un largo camino, pero no hemos llegado hasta donde quisiéramos.
Es evidente que tendremos que esforzarnos aún más para asegurarnos de que los recursos y las acciones necesarias están a la altura del compromiso que hemos contraído. No podemos alegar que hay problemas comparables que son más importantes o más urgentes. No podemos alegar que surgió otro asunto que nos obligó a dejar el SIDA en suspenso, porque siempre habrá otro asunto. Por todo ello, se propone que se otorgue la medalla de la Villa de Gijón en categoría de plata al Comité Ciudadano Antisida de Asturias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Argüelles. Se da por aprobada por asentimiento y unanimidad la concesión de la medalla de plata de la Villa al Comité Ciudadano Antisida. El punto número 3 del orden del día es la propuesta de concesión de la medalla de plata de la Villa a don José Gonzalo Fernández Mieres. Por favor, señora secretaria. Realizados los trámites reglamentarios oportunos y seguidos los procedimientos legales, así como emitidos los informes pertinentes, se eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Conceder la medalla de plata de la Villa a don José Gonzalo Fernández Mieres por sus múltiples inquietudes, que le convierten en valedor de sus muchas actividades que merecen público reconocimiento, destacando en la promoción de la música coral, el teatro y el folclore asturiano, y por sus apoyos solidarios a multitud de personas y colectivos. Muchas gracias. Para la exposición de los méritos que han sido tenidos en cuenta para formular esta propuesta, tiene la palabra la concejala del Grupo Municipal Popular, doña Pilar Fernández Pardo. Muchas gracias, alcaldesa. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Ayuntamiento de Gijón y, sobre todo, nuestra más cordial enhorabuena a todos los distinguidos con la medalla de oro y las medallas de plata de la Villa de Gijón. Me corresponde glosar la figura de Gonzalo Mieres. José Gonzalo Fernández Mieres nació en Mieres del Camino en el año 1943. 2 años después se trasladaría con sus padres a Gijón, donde fijó su residencia y donde se ha convertido en uno de los principales embajadores de la música coral y el folclore asturiano. Sus trabajos periodísticos y sus apoyos solidarios también merecen público reconocimiento, pero es sin duda su trayectoria personal la que mejor le distingue. Glosar la figura de Gonzalo Mieres es hablar de generosidad en mayúsculas, de bondad, de integridad, de honradez, de sensibilidad y capacidad de sacrificio. Tiene el don de volcarse en hacer protagonistas a los demás, apoyando a multitud de asociaciones, colectivos y personas de nuestra ciudad, dándoles visibilidad y manteniéndose él siempre en un segundo plano. Hoy toca hacer una exposición, una excepción, diría yo, ya que Gonzalo Mieres es uno de los protagonistas de este pleno de honores y distinciones, y me corresponde el inmenso orgullo de hacerlo recordando algunos datos de su biografía. Marido ejemplar y padre dedicado, junto con su esposa María del Pilar Teresa García, ha formado una familia de 5 hijos y 8 nietos. Su actividad empresarial comienza en 1960 en Cross, Sociedad Anónima. 13 años después se incorpora a Esnova, compañía de la que fue director y consejero delegado y de cuya mano recogió en Detroit el premio Calidad-Servicio, premio de la General Motors como mejor fabricante y diseñador de contenedores especiales para el transporte y el almacenaje. Desde 2001 fue también consejero de Ideas en Metal. En 2008 se jubiló de la actividad profesional en la que destacó como empresario innovador y diseñador reconocido y aprovechó para intensificar sus colaboraciones periodísticas en los programas Bravo Asturianísimo, Luces de la Ciudad y Aulas de Cultura. Fue en 1964 cuando ya inició sus colaboraciones en diversos periódicos asturianos. Ha tenido siempre una especial preocupación por los problemas sociales y se ha caracterizado como dinamizador de los colectivos que pasaban inadvertidos en la ciudad, resaltando en sus crónicas los perfiles más humanos y propiciando la participación ciudadana. Su firma se convirtió en habitual en el acontecer de los barrios del Llano, Roces, Pumarín, Contrueces, La Calzada. Gonzalo Mieres pone pasión en todo aquello que hace y una de sus pasiones es el teatro.
En el año 1962 se incorpora a Gesto, grupo de teatro de cámara y ensayo, realizando una intensa labor como actor y miembro del equipo. Junto a otros compañeros se hace cargo del grupo de teatro TEU y fue el director en 1968 de la obra Fedra, de Unamuno. En el año 72 pone en marcha y preside en el Centro Asturiano de La Habana de Gijón el grupo de teatro de vanguardia Thalía. Mantiene una estrecha vinculación con la agrupación artística gijonesa a partir de septiembre de 1977 y esta entidad le galardonó en el año 1995 con el 4º Premio Gigia por su apoyo periodístico, alentando a la sociedad y a sus artistas. En este mismo año, en diciembre de 1995, la Asociación Folclórica Los Collacios le entrega el 6º Premio Maíces de Oro. A estos galardones le siguen otros muchos. En el año 1994 recibe el Premio Especial de Proyecto Hombre por sus informaciones periodísticas sobre la problemática de la droga y su contribución al programa de rehabilitación de toxicómanos. En este mismo año recibe también la insignia de oro del Orfeón gijonés Enrique Montes y el Premio Estrella de Oro de la Asociación de Vecinos San Julián de Roces. En octubre de 1994 es distinguido con la insignia de oro y el homenaje popular y multitudinario organizado por la agrupación musical de Pulso y Púa, sonatina gijonesa Fidelio Trabanco, con la adhesión de infinidad de sociedades y representaciones populares y empresariales. 10 años más tarde se le reconoce su trayectoria periodística y apoyos solidarios con los premios Insignia de Oro de Agistén y Premio Asturianista Ovalla Cardín. Otra de las pasiones de Gonzalo Mieres es la música. Lleva años colaborando activamente en la promoción de la música coral y el folclore asturiano. Un ejemplo de ello es el concurso de la canción asturiana. En abril del año 2008, su hija Melisa activó en YouTube el canal Melimieres, que se mantiene con un gran nivel de audiencia. Sus múltiples inquietudes le convierten en valedor de muchas actividades, como el ajedrez, con la creación de la sala José Raúl Capablanca. Fue el responsable de la sección y del equipo de ajedrez que lograba en numerosas ocasiones el Campeonato de Asturias y terceros de España por equipos, destacando el entonces primer tablero, el cubano José Carlos Menéndez. Es también un gran aficionado al billar, juego que le vinculó definitivamente con el Centro Asturiano de La Habana de Gijón. En esa sociedad, fundada en 1978, el grupo folclórico que apadrinó Pilar Cantarino y ocupó diversos cargos directivos durante 20 años, desde 1970 hasta 1990. Fue uno de los directivos que hicieron posible la compra de la finca La Torre de Mareo y su posterior ampliación. Comprometido también con la educación, en el año 1975 fue uno de los fundadores de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Público Rey Pelayo, siendo después miembro de su junta directiva y ocupando los cargos de vicepresidente y presidente. En el año 1986 se incorpora a la junta directiva de la Asociación de Padres de Alumnos del Centro de Enseñanzas Integradas, antigua Universidad Laboral, y es elegido por los padres y madres de alumnos para representarles en el Consejo Escolar. Esta asociación le distingue con el título de socio de honor al cesar sus actividades. Fue miembro de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos, de la APA, y del Consejo Escolar en el Instituto de Bachillerato Doña Jimena. Ha realizado actividades en la Parroquia de la Inmaculada, formando parte del Consejo Parroquial y organizando actos en los salones del Colegio de los Jesuitas y en el Teatro del Patronato San José. Colaboró en julio de 1986 en la puesta en marcha del Centro Inmaculada para Personas Mayores en los bajos de la calle Niño Jesús de Ceares. Su afición al deporte le lleva en el año 1982 a la presidencia de la Federación Asturiana de Natación a propuesta del Club Natación Santa Olaya. Ese mismo año es nombrado vicepresidente de la Agrupación de Federaciones Deportivas del Principado de Asturias. Acostumbrado a ser el eco de tantos colectivos vecinales, fue también vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Castillo de Bernueces en 1994. Como el propio Gonzalo Mieres ha dicho públicamente en alguna ocasión, la vida de una persona nunca es en solitario, es su vida y la de aquellos a los que ha apoyado. Y son multitud las personas y colectivos a los que él ha apoyado desde diversas plataformas, dándoles la palabra o la voz. Aunque brilla con luz propia, hoy queremos que los focos le iluminen a él y otorgar un homenaje a quien se ha dedicado a hacerlo a los demás. Queremos pedirle además que continúe con sus proyectos, con su extraordinaria labor de hacer feliz a tanta gente.
Él mismo dice también que no se envejece cuando hay ilusiones y proyectos, y a Gonzalo Mieres le sobran ambas cosas. En reconocimiento a todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 75 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón, propongo que se otorgue la Medalla de Plata de la Villa en su categoría de plata a don José Gonzalo Fernández Mieres. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández Pardo. Se da por aprobada por asentimiento y unanimidad la concesión de la Medalla de Plata de la Villa a don José Gonzalo Fernández Mieres. El punto número 4 del orden del día es la propuesta de concesión de la Medalla de Plata de la Villa a don Isaac del Rivero de la Llana. Por favor, señora secretaria. Realizados los trámites reglamentarios y emitidos los informes oportunos, se eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Conceder la Medalla de Plata de la Villa al cineasta y dibujante don Isaac del Rivero de la Llana, en reconocimiento a los años de trabajo y a un sinfín de publicaciones realizadas en el ámbito de sus grandes pasiones, el dibujo y el cine, destacando como creador del Festival Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud de Gijón. Muchas gracias. Para la exposición de los méritos que han sido tenidos en cuenta para formular esta propuesta, tiene la palabra el concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes de Asturias, don Jorge Espina Díaz. Buenos días, señora alcaldesa. Buenos días, señores concejales. Representantes de todos los estamentos sociales presentes hoy en el Salón de Plenos con nosotros. Enhorabuena a los galardonados en sus distintas versiones, medalla de plata, medalla de oro, en mi nombre, en el nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes. Paso seguidamente a glosar la figura de don Isaac del Rivero de la Llana, medalla de plata, propuesto para medalla de plata de la Villa en su edición del 2013. Don Isaac del Rivero de la Llana nace casi por casualidad, se podría decir, en Colunga en 1931, aunque a los 7 años se traslada a Gijón con toda su familia. Tras una temprana afición por los cómics y el dibujo, en la década de los 50 se inicia como historietista en el suplemento dominical de la Nueva España titulado Niños, para después abrir, andando los años, su propia agencia de publicidad gráfica Publirama. Desde principios de los años 60 intentó crear, y muchas veces creó, para la difusión del cómic, de las historietas, publicaciones como Quiquelín, Los Valientes, seguidas de Espolique, que dio su primer número en 1977. En la década de los 80 colaboró con el diario El Correo de Asturias y dirigió el Festival Internacional de Videocine de Oviedo en 1983. En el 1989 promovió y coordinó el TVO Tapón y después el periódico de cómic en lengua asturiana El Gomeru. Dirigió también el certamen europeo de cine rural y de la pesca a lo largo de los primeros años de la década de los 90 y también hasta 1996 en Avilés. Entre sus trabajos más recordados como autor se hallan los que realizó en el género del western, Dos historias del oeste, o en el género biográfico, La historia de Jovellanos. Pero en medio de toda esta prolífica obra es el creador, primer impulsor y director del Festival Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud que se desarrolla en nuestra ciudad, en Sisión, y del que, como digo, asume su dirección desde 1963 hasta 1981. Merecedor de grandes premios, en 1973 le fue concedido el Aro de Plata de Valencia y en 1976 el Galardón Venus de Barcelona, en ambos casos por su labor en pro del cine para la infancia y la juventud. Fue premiado con el diploma de honor de la National Cartoon Society estadounidense como reconocimiento a sus servicios al cómic a nivel internacional.
incluso por su labor como director del Festival Internacional de Cine de Sisión, la Organización Mundial de la Salud le otorga una distinción dentro del servicio de la comunicación. Durante todos estos años de trabajo y de un sinfín de publicaciones y premios, su gran pasión son el cine y el dibujo. Desde aquellos años en los que pintaban las fachadas de los cines sus grandes carteles que anunciaban los estrenos más importantes, hasta ahora que aún utiliza las caras de algún actor o alguna actriz famosos, mezclando muy claramente estas dos facetas, el cine y el dibujo, y haciendo que su obra, a través de la recreación audiovisual, sea todo un placer. Por todo ello, pero sobre todo por la calidad de su amplia obra, por su prolífica carrera como dibujante, como escritor, como historietista y como cinematógrafo, por su contribución a la creación del Festival Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud, que alcanzó fama mundial y que fue el germen del actual Festival Internacional de Cine de Sisión, pero sobre todo por su calidad humana, por su espíritu siempre joven y rebelde, pese a peinar canas y haber traspasado ya los 80 años y tener nietos, porque la juventud siempre empuja, la juventud siempre vence. Por todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 y siguiente del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón, se propone que se otorgue la Medalla de Plata de la Villa en su categoría de plata a don Isaac del Rivero de la Llana. Muchas gracias, señor Espina. Y se da por aprobada por asentimiento y unanimidad la concesión de la Medalla de Plata de la Villa a don Isaac del Rivero. El punto número 5 del orden del día es la propuesta de concesión de la Medalla de Plata de la Villa al Club Deportivo Gijón Balonmano. Por favor, señora secretaria. Seguidos los trámites establecidos en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón y emitidos los informes oportunos, se eleva propuesta al Pleno de conceder la Medalla de Plata de la Villa al Club Deportivo Gijón Balonmano por su trayectoria y méritos deportivos, llevando esta actividad deportiva a elevadas cotas al participar en los campeonatos de España en las 3 categorías del mismo, siendo un orgullo para la ciudad de Gijón. Muchas gracias. A continuación les expondré los méritos que han sido tenidos en cuenta para formular esta propuesta. El Club Balonmano de Gijón se funda el 21 de mayo del 85 y la primera directiva, presidida por Fernando Trufero, estaba formada por Miguel de Diego como secretario, con Armando Cortina, Víctor Avio, Alberto de Diego, Marco Mata, José Antonio Sáez, Rubén Bericua y Javier Díaz Llorente como vocales. En esta primera temporada, la actividad estaba concentrada en los colegios de GB, Begoña, Campo Amor, Lope de Vega, García Lorca, Patronato San José y Evaristo Valle. El Colegio Begoña obtiene el primer título al ser campeón de Asturias alevín. En la temporada 87-88 llega la primera participación en los campeonatos de España con el equipo cadete del Instituto Calderón, quedando subcampeones en Mérida. Y en la temporada 88-89 se forma el primer equipo juvenil, quedando campeón de Asturias y sexto en los campeonatos de España. El equipo cadete consigue el tercer puesto. Los años que van del 92 al 97 constituyen los años de mayor relevancia deportiva, con 2 campeonatos de España del equipo cadete en el 95 y 96, 2 subcampeonatos del equipo infantil en el 93 y 94 y un tercer puesto del equipo juvenil en el 97. En la temporada 97-98 se da un impulso importante que contempla la estructura deportiva, el formar un equipo senior hecho con jugadoras que proceden de las categorías inferiores y que pasan a competir en la primera división estatal. En 2001, 2 nuevas medallas en los campeonatos de España en la categoría infantil bronce y también en juveniles. El 21 de junio de 2002, el equipo infantil del Instituto Calderón escribe otra página de oro en la del club, en la historia del club, al alcanzar el Campeonato de España. En las temporadas 2002
2003 y 2003-4 se viven los mejores años del club, en los que el equipo de Primera División alcanza una impresionante trayectoria con una sola derrota en 2 años de liga regular, terminando campeón del Grupo A con absoluta autoridad en las 2 temporadas. En las fases de ascenso no se consigue el objetivo. No obstante, el equipo da una imagen extraordinaria y da esperanza de crecimiento deportivo. Asimismo, se crea un equipo senior de segunda división que consigue el campeonato interterritorial y participa en la fase de ascenso. Para completar tan extraordinario momento deportivo, los equipos de base participan y siguen logrando medallas en los campeonatos de España. El trabajo desarrollado en todos estos años se refleja en que el balonmano Gijón, desde el año 87 hasta la fecha, excepto en el 2005, siempre tuvo participación en campeonatos de España en alguna de las 3 categorías de base y que en 6 de esos años se obtuvo el pleno de competir en las 3 categorías. Tras la fase de ascenso en mayo del 4, surge una plaza en División de Honor por la fusión de 2 equipos valencianos, a la que accede el club por invitación del ABF debido fundamentalmente a los méritos deportivos del equipo, y esto le permitió estar con la élite del balonmano femenino español a partir de la temporada 2004-2005. En febrero del 7 se le concede la distinción como Mejor Club de Asturias 2006, en decisión de la Asociación de Prensa Deportiva. La tercera temporada consecutiva en la División de Honor femenina, sin renunciar al trabajo con los equipos de base, fue fundamental en tal decisión, sin duda histórica, al ser el primer club de balonmano que la recibe desde la institución de los premios del deporte asturiano. Ya en julio del 8, FEBE se vincula al club como patrocinador principal del mismo por un periodo de 4 años, en un convenio firmado en el Salón de Recepciones de este ayuntamiento, y que es todo un acontecimiento para el futuro del club. En mayo del 9, don Justo Bermúdez, tras 12 años de presidente, cede la dirección del club a don Carlos Baizán, el cual permanece en el cargo hasta noviembre del 10. Mientras el equipo de División de Honor, tras 6 años consecutivos jugando en la élite, desciende de categoría, los equipos de la base continúan cosechando éxitos en todas las competiciones en las que participan, destacando el subcampeonato de España logrado por jugadoras infantiles. En noviembre del 10, don Javier Díaz Llorente, uno de los artífices de la fundación del club, accede a la presidencia, después de permanecer todos estos años en diferentes tareas deportivas dentro de la entidad. El equipo senior realiza una temporada brillante, convirtiéndose en campeón de la División de Honor Plata y campeón de la fase de ascenso, devolviendo al club a la máxima categoría del balonmano femenino. Así pues, en reconocimiento de todo ello y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 75 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón, proponemos que se otorgue la medalla de la Villa en su categoría de plata al Club Deportivo Gijón Balonmano. Y asimismo damos por aprobada, por asentimiento y unanimidad, la concesión de la medalla de plata de la Villa a dicho club. El punto número 6 del orden del día es la propuesta de la concesión de la medalla de oro de la Villa a la Banda de Música de Gijón. Por favor, señora secretaria. El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de este Ayuntamiento establece que la medalla de oro es una distinción municipal para premiar méritos extraordinarios que concurran en personalidades, entidades o corporaciones o que hayan prestado servicios al municipio o le hayan dispensado honores. Se determina igualmente que el procedimiento corresponde al Ayuntamiento Pleno y en este sentido se eleva la siguiente propuesta: conceder la medalla de oro de la Villa a la Asociación Musical Banda de Gijón y Villa Jovellanos por su larga trayectoria y por haber convertido sus conciertos en cita ineludible para los amantes de la música de banda, en reconocimiento a la labor de todos sus integrantes y directores, que a lo largo de estos años han contribuido a lograr que la banda sea reconocida no solo en Gijón, sino también fuera del mismo, fomentando el amor por el arte de la música. Muchas gracias y a continuación paso a exponer los méritos que han sido tenidos en cuenta para formular esta propuesta.
La Banda de Música de Gijón fue creada en 1878 bajo la dirección de don José Garay. Esta banda, que llegaría a ser una de las mejores de la península, se presentó en público en julio del mismo año. Al fundarse la Banda Municipal de Madrid en el año 1904, el maestro Garay se incorporó a la misma como subdirector, llevándose a los más destacados instrumentistas. La Banda de Gijón quedó casi desarticulada. Le reemplazó como director don Regino Ariz, que logró conjuntar al resto sin grandes pretensiones. Al año siguiente el ayuntamiento acordó su disolución. Sin embargo, el entusiasmo de sus componentes les ayudó a proponer al ayuntamiento que les facilitara los instrumentos y el repertorio a cambio de audiciones públicas. La corporación dio el visto bueno y la banda se rehizo nutriéndose de jóvenes de la ya existente banda infantil. Se encarga entonces de la dirección don Tomás Iglesias, como apoyo la Sociedad Banda de Música de Gijón. Su presidente, don Víctor Felgueroso, y el resto de la directiva consiguen implicar a un buen número de socios protectores, quienes con sus pequeñas aportaciones logran que la banda siga siendo una de las mejores de la provincia. Poco después, el Ayuntamiento de Gijón subvenciona a la sociedad para que haga audiciones e intervenga en las fiestas. Tales subvenciones se cortan de nuevo en el año 1914. Ante la nueva situación creada, don Antonio Morillón de la Campa abona a la banda, de su peculio particular, la misma cuantía que recibía como subvención y les compra uniformes para todos los componentes. La banda se sostiene así durante 2 años. Después, el gijonés don Germán de la Cerra se convierte en nuevo benefactor y se hace cargo de la banda, a la que refuerza con varios instrumentos alemanes. De este modo, logra colocar a la agrupación a gran altura durante casi 20 años. Durante la visita que la entonces princesa Isabel hace a Gijón, la banda interpreta un concierto en su honor. Bajo la dirección de los señores don Federico Corto y don Eliodoro González, don Faustino Sanz, don Federico Senén y don Amalio López, la banda se sostiene con altibajos. Colaboran las siguientes temporadas el director Benigno Fernández y en 1950 toma el relevo el señor Moya, don Baldomero Álvarez Céspedes, considerado uno de los mejores directores que estuvieron al frente de la Banda de Música de Gijón. En 1978, la agrupación musical Banda de Gijón cuenta con 40 instrumentos y varios alumnos que reciben educación musical gratis. La dirige don Antolín de la Fuente Clá, muy conocido en toda Asturias por su dedicación y buen hacer. Bajo su dirección, la agrupación fue galardonada en sendos concursos musicales de Salamanca y Burgos. En 1995 se hace cargo de la dirección don José Antonio Casas Álvarez, contando entonces la banda con 45 músicos. En el 97 surge la Banda de Música Villa de Jovellanos, con 35 componentes y bajo la dirección de don Genaro Valdés Rebollar. En enero de 2001, ambas bandas se unen bajo el nombre de Banda de Música de Gijón Villa de Jovellanos y la dirección de ambos directores. La dirección de la banda correspondió a don Genaro Valdés Rebollar desde el año 2004 hasta el 2008. Desde noviembre de 2008 hasta la actualidad asume la dirección musical el joven maestro David Colado Coronas. Actualmente, la Banda de Música de Gijón Villa Jovellanos realiza más de medio centenar de actuaciones en el año, dentro y fuera de nuestra región. Cuenta con 50 músicos y sus conciertos se han convertido en una cita obligatoria para los amantes de la música de banda. En septiembre del 10 participa en el 60 Desfile de América en Asturias, en Oviedo, siendo una de las 8 bandas que formaron parte de la banda denominada Superbanda de Música, con 236 músicos. Participa en distintos festivales de bandas de música regionales, nacionales, internacionales, como el Festival de Día de las Bandas de Luarca, en el centenario de las Fiestas de San Timoteo, el segundo Festival de Bandas de Música Universidad de León, celebrado en el Auditorio Ciudad de León, el Certamen de Bandas de Música Villa de Aranda o el Festival Internacional de Bandas de Música de Rybnik, en Polonia. Ha realizado distintas grabaciones, entre las que cabe destacar la tercera sinfonía de James Barnes, de Tragit, en un concierto en directo en colaboración con la Banda de Música Ciudad de Oviedo, en el Teatro Jovellanos de Gijón, así como las grabaciones de las selecciones de zarzuelas Alma de Dios y La Gran Vía. La Banda de Música de Gijón Villa de Jovellanos ha sido invitada este año por varias instituciones a diversos acontecimientos musicales, como el 20 aniversario de la Banda de Música Ciudad de Oviedo en el Auditorio Príncipe Felipe o el concierto de Santa Cecilia
de la Sociedad Sierense Amigos de la Música, en el auditorio de Pola de Siero, así como destacados solistas, instrumentales o grupos musicales. Su repertorio abarca todos los estilos musicales, desde el género más clásico para banda de música hasta pasodobles, zarzuelas, música clásica, a las bandas sonoras, últimamente musicales, jazz y rock, o música contemporánea escrita específicamente para bandas de música. Es, por tanto, una banda de música con sus orígenes en el siglo XIX, pero totalmente actualizada en el siglo XXI, y sus conciertos se han convertido en una cita ineludible para los amantes de la música en Gijón. En junio del 11, bajo la dirección de David Colado, su actual director, titular desde el 8, la Banda de Música de Gijón gana el Grand Prix Golden Lyre en el Festival Internacional de Bandas de Música de Rybnik, en Polonia, obteniendo la mención Summa Cum Laude y una puntuación de 95,7 puntos sobre 100, la más alta en los 20 años de existencia del festival. Así pues, en reconocimiento de todo ello y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 75 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón, propongo que se otorgue la Medalla de Oro de la Villa a la Banda de Música de Gijón. Y además, se da por aprobada, por asentimiento y unanimidad, la concesión de la Medalla de Oro de la Villa de Gijón a la Banda de Música de Gijón. Terminado el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias y enhorabuena a todos los galardonados, y recordamos que la entrega de las medallas de la Villa tendrá lugar en un acto solemne coincidiendo con la festividad de San Pedro el 29 de junio de 2013. Muchas gracias.